Bueno, continuando con la parte 2 del video anterior sobre permisos y creación de usuarios. La sentencia básica para crear o para renombrar un usuario, en este caso lo vamos a renombrar porque en el video anterior ya lo creamos, vamos a usar rename user, el nombre del usuario el cual queremos renombrar o queremos cambiar, tú con el nombre del nuevo usuario, viejo usuario o nuevo usuario. ¿De acuerdo? Esta es la lista de usuarios viejos y nuevos que queremos actualizar. Ejemplo, rename user Pepito como Pepito arroba y el dominio 127.0.0.1 que es el localhost. Para cambiar la contraseña de un usuario vamos a ir por set password for user. ¿Sí? Para el usuario Pepito, por ejemplo. Password, contraseña, la contraseña que nosotros elegimos. Ejemplos. Set password for Pepito y le asignamos la función password grillo. Grillo va a ser la clave. Para ver los privilegios de un usuario vamos a usar show grant for el nombre del usuario. Los grant indican los privilegios o los derechos que tienen los usuarios. ¿Derechos sobre qué? Sobre las tablas, sobre las bases de datos, sobre los objetos de las bases de datos a los cuales están afectando. Ejemplo, show grant from root. Cuando hacemos esto, lo que va a hacer es mostrarnos todos los derechos del root, que son absolutamente todos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el administrador general de la base de datos. Básicamente es el DBA. Show grant for Pepito nos va a mostrar menos derechos, ya que Pepito es un usuario común, ¿sí? O por lo menos un usuario que no debe tener los mismos privilegios que el root, por una cuestión de seguridad. ¿Cómo asignamos los privilegios? ¿Sí? La forma de otorgar los privilegios es a través de grant. Vamos a usar el comando grant, ¿de acuerdo? La lista de privilegios sobre la base de datos, punto, el cualificador, ¿de acuerdo? La tabla e incluso sobre columnas. Podemos mencionar la tabla y las columnas a las cuales tiene privilegios este usuario Pepito, por ejemplo. En la sintaxis ampliada van a ver que el grant va a estar la lista de privilegios sobre las tablas o tablas y columnas, ¿de acuerdo? Podemos mencionar una lista que tenga más de 10 tablas y columnas sobre el objeto, la tabla, ¿de acuerdo? Que en este caso mencionamos una tabla, si ponemos asterisco punto, nos va a decir sobre todas las tablas, y en este caso que dice asterisco punto asterisco, es sobre todas las bases de datos y todas las tablas, ¿de acuerdo? De una base de datos. En este ejemplo vamos a mencionar una base de datos, por ejemplo, base de datos gestión, que tiene muchas tablas, muchos índices, muchas vistas, punto asterisco. ¿Sí? El asterisco es sobre todos, sobre todos los objetos que tiene. Al usuario identificado por la password que nosotros le asignamos, ¿sí? Y la contraseña, obviamente, usuario identificado por password, y así hacemos una lista de usuarios y password. Require, por defecto está en none, ¿sí? Pero podemos decirle que requiere de una certificación SSL o una certificación ESC59 para darle seguridad, o cifrados del tal tipo y, por ejemplo, user and los subject que puedan llegar a ser empleados, ¿de acuerdo? Con opción. El con opción es un adicional, ¿sí? Con opción a gran opción, por ejemplo. En la lista de privilegios se encuentran hold, es cuando damos todos los privilegios, alter, create, etcétera, etcétera. Pero hay uno que sí nos debe llamar la atención, que es el denominado grand option.
El Grant Option sirve para que un usuario al cual le dimos privilegio, podemos crear un usuario, creé este Grant Option sobre Pepito, ¿de acuerdo? Que tiene la posibilidad de generar derechos para otros usuarios. Por ejemplo, si tenemos un líder de proyecto que trabaja con 3 o 4 programadores, ese líder de proyecto le puede dar a través del derecho Grant Option derechos especiales a cada uno de esos programadores. Por ejemplo, de Select, Update, Insert. Generalmente ese tipo de derecho que le vamos a dar a esas personas que están a cargo de un supervisor, por ejemplo, siempre van a ser menos que la totalidad. Solamente aquellos que sean necesarios para la ejecución del proyecto. Los objetos a los cuales hacemos referencia son las tablas, las funciones, procedimientos y la opción Grant Option. En estos casos, max query por hora, ¿sí? Y acá vamos a poner la cantidad de queries que puede hacer, llegado a ese límite que ponemos acá, por ejemplo, 5000, se corta. ¿De acuerdo? Ahí ya no puede hacer más. Lo mismo que para las acciones de update por hora, lo mismo que la máxima conexiones por hora y la máxima cantidad de usuarios conectados. ¿Y esto qué quiere decir? Y que yo puedo hacer que para un objeto determinado, para una tabla, puede llegar a tener hasta 10 usuarios conectados simultáneamente. En fin, llegado al 11º usuario, ese primer usuario no podrá entrar. Analicen los ejemplos, ¿de acuerdo? En este caso, Grant Update, ¿sí? Damos derecho de Update, Insert y Select sobre la base de datos mundo, la tabla ciudad, a Pepito localhost, por ejemplo. Acá vamos a ver otros ejemplos y en este caso lo que nos llama la atención es que Pepito pertenece a un dominio de una red, 192 de una subred, ¿de acuerdo? 192.168.10.111. Ese 111 es el host al cual tiene acceso. Este host que pertenece a esta red, ¿de acuerdo? En este caso, le vamos a decir con el símbolo %, que en esta red puede acceder a cualquier host. Para eliminar privilegios vamos a usar revoke. Los privilegios, hacemos la lista de los privilegios que deseamos eliminar sobre la base de datos y las tablas y o columnas que nosotros hayamos elegido para el usuario fulano de tal. ¿Sí? Si analizamos la sentencia ampliada, la sintaxis ampliada, va a ser revoke, el tipo de privilegio sobre la columna, la lista, etcétera, de acuerdo, sobre el objeto, el tipo de objeto, tabla, vista, lo que sea, nombre de la tabla, fíjense, todas las tablas, todas las bases de datos, todas las tablas, nombre de una base de datos y todas las tablas para el usuario y la lista de usuarios que nosotros deseamos revocar sus privilegios. Para revocar el privilegio Grant Option, vamos a hacer lo siguiente, revoke todos los privilegios, ¿sí? Y además Grant Option sobre el usuario al cual le dimos Grant Option. En el ejemplo, revocar todos los privilegios sobre toda la base de datos, todas las tablas, al usuario Pepito del dominio localhost. Todos los privilegios se guardan en la tabla user de la base de datos de MySQL. Entonces, si nosotros hacemos un use MySQL show tables, nos va a mostrar todas las tablas. Si escribimos descript user, que es una de las tablas que nos mostró, descript db nos va a mostrar la descripción de la base de datos y descript tables priv. Ahí nos va a mostrar los privilegios que tiene cada uno de los usuarios.
si escribimos select user host select priv from user, ¿sí? La tabla de usuarios, cuando el user es igual a Pepito, nos va a mostrar toda la lista de privilegios que tiene Pepito. Lo mismo para cualquier otro. Flush privilege lo que hace es resetearlos, limpiar los privilegios. Delete from user cuando el usuario es igual a Pepito and host es igual a localhost. Acá eliminamos el usuario, ¿sí? Y el dominio del usuario. Lo que necesitamos hacer es un flush para eliminar cualquier tipo de posibilidades de que haya quedado algún privilegio activo. Si hacemos un flush privilege, eliminamos todos los privilegios y hacemos un delete sobre del usuario cuando la password es igual a tal cosa. Y volvemos a hacer un flush privilege. Con eso hacemos un blanqueo general. Podemos iniciar una sesión en el servidor de MySQL desde el punto de comando, ya sea desde el prompt C en un servidor Windows o en un Linux en el usuario de la línea de comandos utilizando el comando mysqld. Mysqld es lo que se denomina el demonio, o sea, el programa que ejecuta MySQL. Si le pasamos estos parámetros, menos skip grant tables y espacio menos skip networking, nos va a mostrar, ¿sí?, las posibilidades que tenemos sobre todas las tablas y la red. En el caso que no tengamos red, este skip networking puede ser eliminado o no lo podemos usar sencillamente. Cuando usamos MySQL -e, update MySQL user, set password, acá vamos a setear la nueva password para el usuario root. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que si nosotros no tenemos la seguridad adecuada para el sistema operativo y el entorno de red donde se encuentra almacenado el servidor, vamos a tener un problema de inseguridad. Por lo tanto, tenemos que asegurar la seguridad perimetral, la seguridad del entorno para que nadie, ¿sí?, utilice estos comandos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga acceso al sistema operativo y pueda escribir estos comandos, simplemente puede cambiar la contraseña del root y adueñarse de la base de datos. Los programas y scripts que manejan y acceden a las bases de datos para que los usuarios no puedan reemplazarlo o modificarlo. Esto se escribe en las sentencias en el arranque del sistema operativo, ¿sí? Se hace un script especial justamente para evitar que cualquier usuario pueda acceder libremente al sistema operativo y a las carpetas o al área donde se encuentran los archivos del Database Manager System. Para profundizar, vamos a ver las lecturas que se encuentran en estas referencias. Las referencias están hechas sobre la versión 5.0, pero ustedes cambiando este 5 por un 9 le va a quedar la versión 9.0 con la misma URL y hace exactamente lo mismo. Le va a mostrar la misma parte del manual actualizado para la versión 9. Para cada uno de ellos pueden usar incluso la versión 8.4. Creen, por favor, este ejemplo, ¿sí?, que vamos a dejar para después poder hacer alguna práctica de manipulación de usuarios. Por ejemplo, si creamos un usuario, vamos a hacer create user, que se va a llamar clase del miércoles @localhost, identify con la clave vía, ¿sí? El ejecutor va a ser MySQL Native Password, ¿de acuerdo?, usado con una password
que nosotros le asignamos 1, 2, 3, 4. Una vez creado el usuario, recién allí puedo crear los derechos y vamos a decir que le vamos a dar derecho de select, update, create view, show view sobre toda la base de datos, todas las tablas, al usuario clase del miércoles @localhost. Require none, porque no le vamos a decir no le vamos a pedir ningún tipo de seguridad, con un máximo de queries, ¿sí?, de 0. Ese máximo de queries 0 no significa que no pueda hacer ningún query, sino que significa que puede hacer todos los queries que quiera. Lo mismo pasa con los máximos de conexiones, lo mismo pasa con el máximo de actualizaciones por hora y lo mismo va a suceder con el máximo de conexiones por hora. Entonces, por otro lado, Grand Option, vamos a dar Grand Hold sobre privilegios, de privilegios sobre facturación, la base de datos facturación, sobre todas las tablas, a clase del miércoles @localhost. Y con esto estaríamos terminando la clase de los sobre derechos y creación de usuarios. Muchas gracias.